La gran pregunta, ¿eh? El fin de la clase media, necesitas 36.723.000 pesos para no ser pobre. Poca gente gana esto, ¿eh? No, no me pagó. 56.723.000 pesos. No me depositó, ¿eh? No. Hola, hola. ¿Se escucha? Ah, bueno, perfecto, muy bien. A ver, mira, acá vamos a ver, tengo la boca abierta, chicos, por favor, si me la cierran. Podemos ver por extracto, por ingreso mínimo e ingreso máximo. Fíjate esto, quiero debatirlo con todos ustedes. Situación de indigencia es de cero ingreso a 30.500 pesos. Situación de pobreza no indigente de 30.000 pesos a 56.000 pesos. Recordemos que el salario promedio en la Argentina ronda los 36.000 pesos. No pobres vulnerables de 56.000 pesos a 69.000 pesos. Sector medio frágil de 69.000 pesos a 86 lucas. Sector medio clase media, ¿sí? La famosa clase media, hoy necesita tener un ingreso de casi 87.000 pesos. Mínimo. Esto no incluye alquiler, los valores que estamos hablando. 87.000 pesos a 277.000 pesos y la clase más acomodada de 277.000 pesos en adelante, ¿sí? Ahora yo les pregunto, y ya me meto aquí con los invitados, les pregunto, ¿cuánta gente en la Argentina gana salario de bolsillo, ¿sí? 86.000 pesos? ¿Cuánta gente gana 86.000 pesos de sueldo de bolsillo, eh? Sí, estamos hablando de un sueldo de 120.000 pesos de jefes, bruto. como siendo generosa, ¿no? Algunos gerentes, algunos CEOs. algunos directores de algunas áreas. No, hay algunas actividades que hay que reconocer que están mejor reconocidas. Por ejemplo, genéricamente, hablemos de los bancarios, por ejemplo. Hoy, pero no un bancario que comienza tiene ese sueldo. Arranca de 106.000 pesos. Claro, pero bueno, convengamos también que estamos hablando específicamente de una actividad. De una actividad. Fíjate cuántas no. No, por eso digo, y acá estamos también contemplando siempre, acá también tenemos un representante sindical, de las personas que tienen la suerte de estar en blanco y tener representación sindical, que les defienden sus intereses. Ahora, el 40% de la economía es en negro. Hay 40% de gente que trabaja en negro sin tener beneficios ni a paritarias, ni a vacaciones, ni a aguinaldos, que es un porcentaje gigantesco. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás? Augusto, buenas tardes. Bien, muy preocupado. A ver, un país como la Argentina que se caracterizó por tener una clase media pujante, educada en términos, educativos con la universidad, con los colegios. Bueno, eso de a poquito se va descomponiendo y es cada vez más difícil ser de la famosa e histórica clase media en la Argentina. Sí, efectivamente, se achica esa clase, se agranda a la clase popular, a la clase pobre. La preocupación es que esto no es una circunstancia actual del momento económico que vive la Argentina o el problema sanitario. Esto es una concepción. El argentino, particularmente este gobierno, tiene una concepción del pobrismo, con lo cual hay un crecimiento. Remárcame eso, ¿cómo es eso? La concepción del pobrismo tiene que ver con que una sociedad más justa es si todos somos pobres. Si todos somos más pobres. Claro, todos somos más pobres, entonces vos no vas a envidiar a aquel que gana más, porque somos todos igualmente pobres. ¿Pero por qué tenés esa lógica? Yo ayer, no, es un planteo loco. Ayer yo veía, digamos, en el acto que se reencontró Larreta con el presidente en la UBA, había una pregunta en el pizarrón que era ¿qué es la UBA, no? Sí. Bueno, ahí hacían alusión a diferentes cosas de lo que era la UBA. El presidente puso igualdad. Sí. Entonces me quedé, por eso digo, me llamó la reflexión. ¿Pero igualdad en qué? ¿Igualdad en qué? ¿Igualdad en la riqueza o igualdad en la pobreza? Igualdad que todos tengamos la oportunidad de conseguir un trabajo digno, registrado, crecer, comprarnos nuestra casa, nuestro auto y hacer realidad nuestros sueños. ¿O igualdad en que somos todos igualmente pobres? Porque esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Y vos pensás que vamos en ese Vamos sendero? en el camino que somos todos igualmente pobres. Porque vos mismo lo decís, los números son... Hay pisos salariales, yo te iba a decir, porque esto también el sindicalismo tiene que hacer una reforma interna, porque hoy hay pisos salariales de 22.000 pesos. Pisos salariales con comercio. Un sindicato acuerda con una cámara un piso salarial de 24.000 pesos, por debajo de ese límite de pobreza que vos estás diciendo. Entonces, eso, ¿y quién crece? Crecen los planes sociales. Ahora, te hago una pregunta, 10 millones de planes sociales. También lo sumo, está acá Juan Pablo Costa, que es economista del CEPA, vamos a hablar también con él, que solamente tiene una visión distinta, pero lo bueno es eso, que cada uno pueda plantear su forma de pensar. Yo lo que digo es, a ver, es difícil poder entender que
una industria que pueda pagar un salario un poco mejor, sus representantes sindicales no le quieran hacer una mejora del comienzo salarial. Entonces la pregunta sería, ¿no será que las industrias que hoy tienen que pagar salarios de 22.000 pesos, si pagan más que eso no pueden funcionar? Bueno, y ese es el punto. Digo, El problema es político. Hay un proyecto, no sé si lo leyeron, hay un proyecto que las grandes empresas, entre comillas, vuelvan a pagar el 35% de las ganancias, y estamos hablando de empresas que facturan 2.600.000 pesos de ganancias, son $1.500 por mes de ganancia. O sea, son pequeñas empresas, no son grandes empresas. O sea, Entonces, supuestamente es para favorecer a las pymes. Por eso te pregunto, digo, ¿no será que esos salarios algunos sectores los tienen que pagar porque si no, no funcionan? bueno, pero por eso el Estado, a través de las políticas, tiene que hacer mejorar esos salarios, tal vez a partir de bajarle impuestos o eliminarle, digamos, cargas impositivas, que lo único que hacen es engrosar un Estado ineficiente. En la pandemia se demostró, lamentablemente, con dolor, que lo único que hizo el Estado es imprimir dinero sin respaldo. Se mostró un Estado distante, yo diría ausente. Entonces, eso hay que cambiar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Por qué el Estado estuvo ausente y es demasiado obeso para las necesidades del país? Porque cobra impuestos carísimos para poder funcionar. Ahora, si el Estado intenta hacerse más eficiente, no eliminarse, porque si no van a empezar a decir, no, pero Marcelo, vos no querés Estado. Yo quiero Estado y está claro, pero tiene que cumplir el rol del Estado. Eficiente. A ver, déjame sumarlo a Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Seguramente tendrás una visión distinta, pero digo, ¿la clase media peligra en Argentina? No sé si peligra, a ver, hay un proceso claramente de destrucción del poder adquisitivo que lo venimos viendo en los últimos años. La realidad es que nosotros tuvimos un periodo de expansión de la clase media, de consolidación, hasta el 2013, 2014 aproximadamente, que ahí... Acércate un poquito al micrófono, no te escucho bien. Sí, que ahí comienzan... Ahí está un poquito mejor. Un poquito más, si podés. A ver, ahí. Ahí te escucho mejor, sí. Ahora, efectivamente en los últimos años hay un proceso de empobrecimiento de alguna forma, justamente lo que siempre hablamos, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo que existió en estos últimos años. Ahora, en particular, en este caso, hay una serie de cuestiones, ¿no? Porque por un lado, yo creo que existe una conciencia ¿sí? de esta situación por parte del gobierno y esto se ve en distintas políticas que se están discutiendo, no en el aire, proyectos de ley que ya están... Creo que el más importante es la quita del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Ahí va a haber una reducción, se va a elevar el mínimo no imponible a 150.000 pesos. ¿Sí? Va a impactar en 1.200.000 trabajadores. Prácticamente el mínimo no imponible que existe, que fue el que... Creo que es la primera, La primera real para acompañar el poder adquisitivo. También quería comentar que esto de que las grandes empresas paguen ganancias, en realidad el proyecto no se trata de que las empresas vuelvan a pagar ganancias, sino que lo que se hace es suspender una baja que estaba prevista. Bueno, por eso, que vuelvan a pagar el 35% que el gobierno anterior... Sí, porque se había sacado diciendo, bueno, de esta forma van a invertir más, y bueno, no fue lo que ocurrió. ¿Pero a vos te parece que una gran empresa es una empresa que tiene 2.600.000 pesos de ganancia por año? De ganancia neta. Sí, de ganancia neta. ¿Te parece una empresa grande? Sí, hay que ver. ¿Qué es una pyme entonces? Sigue siendo nada. No, una pyme, y bueno, hay que ver ahí vos cómo lo clasificás, pero una pyme es un pequeño comercio. No, pero por eso no. Una pyme en la Argentina no se entiende como un pequeño comercio. O una pequeña industria, bueno. Una también, pyme tiene más de 20 empleados, vamos a clasificarlo. Una pyme tiene más de 20 empleados, una mini pyme tiene hasta 8 empleados. Perdón por meterme para que la gente que nos vea lo entienda, pero no tenemos que perder de vista que este país ha sido el que más generó esta movilidad social, ¿sí? No perdamos de vista la clase media. No, por eso digo, estamos enfocados en eso hoy. A esto no perderla. Porque después hay discusiones, recién lo he escuchado, yo no estoy de acuerdo en la idea esta de que es un gobierno que fomenta el pobrismo, lo mismo se planteado en su momento en los gobiernos peronistas y son los gobiernos que han generado una enorme expansión del mercado interno de la clase media en muchos casos, entonces no veo dónde está el pobrismo porque al revés, hay políticas para fortalecer el poder adquisitivo de la clase media, fortalecer las paritarias y recuperar el poder adquisitivo que se ha venido perdiendo. Bueno, pero la realidad es que no está, ¿se entiende? Las intenciones son, pero que se perdió el poder adquisitivo, que se está necesitando cada vez mucho más dinero para resolver las necesidades básicas, eso es una realidad que no podemos tapar con nada, como también es una realidad que tenemos
un derecho a ascender socialmente, por ejemplo, a través de un título universitario, y querría ser autorreferencial. Cuando el presidente ayer puso que la UBA era igualdad, es justamente provenir del lugar que yo vengo, muy bajo, para poder tener un título, como aquel mi hijo el doctor, pero que hoy estamos muy embromados. Estamos muy embromados, los profesionales, la clase media, cada vez... Esto, 56.000 pesos, Augusto, ¿para qué le sirve a una familia? ¿Solamente para cubrir la leche, el arroz y un colegio? No podemos vivir conformándonos. Dame un segundito, no respondas. Quiero sumarlo a Martín Ocampo también, porque en el medio de todo esto están los consumidores, que son los que somos todos, que somos los que sufrimos realmente lo que tiene que ver con la inflación. Tenemos que decir que en el primer bimestre del año la inflación ya está en 7,8%, una meta difícil de cumplir del presupuesto nacional, que es en el orden del 29%. Bueno, ya muchas consultoras privadas dan bastante más que eso, pero eso se refleja automáticamente en los abusos que hay, en la dispersión de precios que hay para con los consumidores. Me parece que es interesante hablar un poquito con Martín acerca de qué manera los consumidores finalmente van a tener un lugar para poder denunciar abusos justamente de precios, de monopolios, de contratos, ¿no? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Contame un poquito a ver de qué consta a los consumidores, que estamos realmente indefensos. Yo en la semana le pasé a la producción una foto de una verdulería, hice una compra no muy grande, me pareció un disparate lo que pagué. Ahora, cuando uno empiece a tener acceso a este tipo de cosas que nos suceden, ¿no? Estamos medio indefensos. Cuando nos llama a defensa del consumidor, la verdad que mucho no pasa. Y me parece bueno que se esté trabajando en vistas, en procesos grandes e inflacionarios, en procesos donde se ha perdido gran parte del poder adquisitivo, de la gente se le hace cada vez más difícil poder llegar a fin de mes, que haya un marco que las personas podamos realmente descargar una denuncia. Contame un poco de qué va. Bueno, lo primero decirte que claramente la inflación distorsiona todas las relaciones económicas. Eso hace que genere una más grande cantidad de conflictos productos del consumo. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires recientemente, en la legislatura, la semana pasada, sancionamos un código, el primero de la Argentina, un código procesal de relaciones de consumo. Es un código que ayuda a los consumidores a ir a la justicia, ya no a instituciones de la administración o de la Defensoría del Pueblo, sino directamente ante los estrados judiciales para poder hacer valer sus derechos. Es un código absolutamente novedoso. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué funciona así? Como un ejemplo, dame. Por ejemplo, vos compraste una plancha, no sé, una plancha como si cualquier otra cosa. Tuviste un desperfecto, no te devuelven la plata, o no te devuelven el producto, no te lo arreglan. Bueno, podés reclamar. Podés reclamar de una manera rápida, porque el otro grande problema de los procesos... ¿De consumo? Más allá de los mediadores de consumo. Si querés ir a un mediador de consumo, pero por ahí muchas veces las empresas no resuelven las cosas en las mediaciones de consumo. ¿Por qué? Porque el mediador no puede obligar a la empresa a cumplir, pero el juez sí puede obligarlo. Entonces, como el juez dicta una sentencia que obliga a las empresas a cumplir, el consumidor puede ir con ese conflicto ante la justicia de consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Ya de manera directa y más rápida. Claro, de manera directa con su abogado. ¿Esto ya es ley? Ya es ley. ¿Y en qué juzgados va a tramitar esto, por ejemplo? Tramita en 6 juzgados del fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad, que ahora es un fuero de consumo. ¿Y va a ser solamente para Ciudad de Buenos Aires o se va a ir ampliando? Son relaciones de consumo que se dan en la Ciudad de Buenos Aires o con consumidores de la Ciudad de Buenos Aires o con empresas que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires. Las empresas que tengan sede en la Ciudad de Buenos Aires ya son muchas. Con abogado y aparte en un proceso rapidísimo, es todo oral. Se resuelve en menos de 3 meses, tendrías que tener sentencia de tu proceso. O acuerdo. Sí, bueno, y aparte es otra de las cosas importantes que tiene el código. En cualquier momento del proceso se puede acordar. Es decir, somete a las grandes empresas, y hay una novedad muy importante, para mí que es la más importante, por ahí más que nada para los abogados, es que lo que llaman a las acciones de clases o las acciones colectivas. Por primera vez tenemos una regulación de acciones colectivas, que eso que va a permitir que en el caso de que un consumidor pueda hacer una defensa de los intereses de todo el resto, un consumidor o varios consumidores, o una asociación de consumidores. Como un caso testigo. Exactamente, puede decir, mira, a todo este grupo, a este sector les pasó esto. A toda esta gente hay que devolverle, no solamente al que reclama. O sea que esa sentencia aplica para todo el resto. Y la sentencia aplica para toda la gente. Está bueno. Bien, muy importante. Me parece que te vuelvo a decir, en un momento donde hay enormes distorsiones, y en esas distorsiones hay abusos al consumidor, de todo tipo. ¿Sí? La vez pasada fuimos a comer con los amigos y cuando vino la cuenta, a uno le parecía barato, a otro le parecía que nos habían matado. Digo, no hay digamos, referencias de ninguna índole.
y en ese descontrol hay mucho abuso que termina cayendo por supuesto en los consumidores y terminan pagando lo más caro lo que más necesitan, están fijándose qué pueden comprar y qué no pueden comprar. Quiero repasar un poco de información con ustedes, que es la fuente de la Dirección General de Estadísticas y Censos, ¿sí? De aquí justamente de la Ciudad de Buenos Aires. Una familia necesita 56 lucas para no ser pobre, ¿sí? Recordemos que hace poco hablábamos de 30.000 pesos. Sí. Digo, ya es prácticamente el doble para no ser pobres. Vamos a la próxima, chicos. Una familia necesita, para no ser indigentes, 30.000 pesos. Recuerdo, insisto, esto se duplicó en cuestión de 1 año y medio. No un 4,33%. Claro, digo, es lo que aumentó en la Ciudad de Buenos Aires. En un mes. Exactamente, en un mes de febrero, sí. Vamos a la próxima. Pensemos en los malabares, ¿no? De muchas familias haciendo esto, ¿no? Que están ahí en el borde y que, bueno, salen de cualquier manera, ¿no? No, claro. Bueno, acá como decíamos, ¿no? 86.000 pesos como mínimo necesita una familia acá en la Ciudad de Buenos Aires para ser clase media y no integra el alquiler, que es otro tema, el tema alquiler. Para hablar es un capítulo aparte. Sí. ¿Vos me que hay que sumarle algo, un monto importante de la familia también. Mínimo de 40.000 pesos para arriba. Por mínimo, eso, para hay que sumarle un monto importante. Sí. Sí. Eso es, Augusto, la cultura del pobrismo que el compañero dice que no ve. Hoy, para que se entienda, no hay más movilidad social ascendente. Antes el trabajador metalúrgico tenía un hijo doctor. Hoy el trabajador metalúrgico tiene un hijo planero. Eso es lo que está pasando. Ese es el pobrismo. Entonces, los números como, digamos, incrementan y pasan a las necesidades y los salarios que el trabajador promedio tiene, esa es la cultura del pobrismo. Pero a mí me preocupa que el gobierno no tenga un plan para salir de esto, o un programa para salir de esto, porque entonces sales con más producción, con baja de impuestos, con un nuevo modelo sindical que entienda que hay que bajar las barreras para ingresar a la registración laboral y eventualmente bajarlas para salir, y en el medio defender el puesto de trabajo, porque lo que pasa es que muchas veces el sindicalismo, y me hago cargo porque yo soy parte y estoy atrás de una reingeniería sindical. ¿Pero hablas de una reforma laboral? Por lo menos empezar por una reforma sindical, que nosotros cumplamos el rol de defender al trabajador y no promover que nuestro trabajador no vaya a trabajar. Y en esta cuarentena se vio mucho, porque la grieta estuvo entre los que fuimos a trabajar para cobrar poco y entre los que no fueron a trabajar quedándose en su casa esperando cobrar o haciendo Zoom, como es el caso de los docentes que todavía no vuelven. Entonces, digámoslo con todas las letras. El país no tolera si todos nos ponemos el hombro. Todos los trabajadores tenemos que volver a trabajar. Y ese es el pobrismo que tenemos que derrotar y combatir. Volviendo a trabajar, volviendo a producir, el Estado tiene que bajar los impuestos. Bien, ahora respondes, Juan, dame un segundo. Me voy, chicos.